porque los que antes conoció, escuche bien, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Preste atención a esto. A los que antes conoció. ¿Quiénes son los que antes conoció? Bueno, el calvinismo dice que los que antes conoció son los electos incondicionalmente bajo una gracia irresistible. Pero si le preguntamos a Pablo, ¿quiénes son esos a quien tú te referías cuando decías a los que antes conoció? ¿Qué diría Pablo? ¿A los electos que incondicionalmente llamó bajo una gracia irresistible? No. Pablo hubiera respondido de la siguiente manera. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 2. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Quién, según Pablo, son los que antes conoció el Señor? Según el contexto, ¿son los que fueron elegidos incondicionalmente bajo una gracia irresistible? ¿O es Israel, como dice el contexto? ¿Qué dice la Biblia? No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La misma palabra prognosco, que significa saber o conocer, tanto en Romanos 8 como en Romanos 11. Y esta palabra también se encuentra en 2 de Pedro, también se encuentra en Hechos 26, y ambos se usa como, por ejemplo, saber de antemano o desde el principio conoció. O sea, antes conoció significa que Dios tuvo una relación íntima con ellos, los conocieron de una forma personal, que es la palabra conocer cuando a Dios se refiere. Aquí dice en Romanos 11:2, no ha desechado al pueblo, el cual desde antes conoció, a su pueblo desde antes conoció. ¿Quién es su pueblo que antes conoció? A Israel. Ahí está el texto. Vamos entonces a Romanos 8. Porque los que antes conoció. ¿Quiénes son los que antes conoció, Pablo? ¿Quiénes son? Israel. Pablo estaba queriendo que ellos se dieran cuenta de lo que Dios había hecho con Israel, los que antes conoció, para que ellos tuvieran certeza de que aún en medio del padecimiento Dios iba a hacer que todo ayudara para bien. Pablo prácticamente está diciendo: solo mira el ejemplo con Israel, a los que antes conoció. Mira a Israel, cómo Dios hizo la obra con ellos, a los que antes conoció. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, gramaticalmente hablando, todos estos verbos están en el sentido pasado, algo que ya sucedió, no algo que va a suceder en el futuro. Por eso le dije, cuando en el versículo 17 y 18 habla de la gloria del cristiano, habla en términos futuros, habla en sentido futuro, pero aquí está hablando en términos pasados, en sentido pasado. Ahora, la lectura más natural de este texto dice eso, especialmente cuando vemos que Pablo se refiere a Israel cuando dice que es el pueblo que antes conoció. No es como el calvinismo dice, que los que antes conoció son los que Dios incondicionalmente eligió bajo una gracia irresistible, y que Cristo no murió por todos y que no quiere salvar a todos y que no ama a todos los hombres de igual forma. No es eso lo que está diciendo el texto. Si usted se va al contexto y usted es honesto con la Biblia y usted es honesto con el contexto, usted es una persona que verdaderamente ama a Dios, va a aceptar que los que antes conoció se refiere a Israel, porque el versículo 2 del capítulo 11 se está hablando de eso precisamente, a los que antes conoció su pueblo Israel. Por eso le dije que prestara atención al versículo 17 cuando habla de nosotros, cuando habla del cristiano, cuando habla del creyente, porque ahí se menciona una gloria futura, no una gloria que ya ha pasado, una gloria futura, porque en el versículo 29 y 30 habla de una gloria pasada que ya pasó. Tiempo pasado, no tiempo futuro, ¿verdad? Entonces Pablo no puede estar hablando de la misma gente porque confundiría al lector. Por un lado vamos a ser glorificados y por otro lado va a decir ya fuimos glorificados. No. O vamos a ser glorificados o ya fuimos glorificados. Una de las dos cosas, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo.
Por eso cuando se llega al versículo 30, y a los que predestinó, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Al pueblo que conoció de antemano. ¿Y quién es el pueblo que conoció de antemano? A Israel. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tiempo pasado. Está hablando de los israelitas de fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, David, Salomón. Fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados. Todo en tiempo pasado. Pero cuando se refiere al cristiano, habla de una gloria futura, no una gloria que ha pasado, sino una gloria futura. Pero aquí, cuando se habla de un pueblo que antes conoció, se habla de una gloria que ha pasado, de un pueblo que antes conoció, Israel. Por eso es muy importante el versículo 28. Versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Cómo sabían ellos que esto era así? ¿Cómo sabían? ¿Cómo Pablo les puede decir? Y sabemos que los que aman a Dios. ¿Cómo Pablo les explica y les dice? Y sabemos. ¿Cómo sabían ellos? Por el ejemplo de Israel. Porque ellos sabían la historia de Israel, sabían la historia de Abraham, sabían la historia de Isaac, sabían la historia de Jacob, sabían la historia de David y de los santos del Antiguo Testamento y los patriarcas. Por eso Pablo le dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque lo vemos con los que antes conoció. Por eso sabemos que todas las cosas ayudan para bien, porque lo vemos con los que antes conoció. Vemos el ejemplo con aquel pueblo que antes conoció. O sea, la gente que amaron a Dios en el pasado. Verso 29, otra vez: porque a los que antes conoció, Israel, los israelitas que confiaron en él, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los predestinó, dice Pablo. Aquí el calvinismo mete sus ideas y dice que Pablo está diciendo que Dios eligió incondicionalmente a unos y a otros no, pero es que la palabra predestinar no tiene que ver con la persona, sino con el destino. Dios predestinó, es decir, decidió, tomó la decisión y determinó cuál sería el destino final. ¿Y cuál es ese destino? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El destino final es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. El destino final de aquel pueblo que antes conoció, está hablando de los israelitas. El destino final de ellos es que ellos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quiénes son estos que fueron predestinados? Los que aman a Dios. Por eso el versículo 28 no se puede desconectar del versículo 29, como también el versículo 29 no se puede desconectar del versículo 30, y así sucesivamente. En el tiempo pasado, estos que amaron a Dios fueron predestinados, es decir, Dios tomó la decisión cuál sería el destino final de ellos, los llamó, los justificó y los glorificó. En tiempo pasado, ¿quiénes? Los que aman a Dios. Y glorificar, obviamente, significa levantar, honrar o poner un puesto alto. Estos antiguos, ese pueblo que antes conoció, fueron glorificados porque fueron contados como justos. Están en la salvación, solo están esperando la resurrección de sus cuerpos. Ya están en la gloria, fueron glorificados. Usted y yo todavía no hemos sido glorificados. Por eso hay que leer el contexto y no dejar que el calvinismo le meta sus ideas al texto para decir de que Dios escogió incondicionalmente a unos para salvación y a otros no los quiso escoger. Porque ellos, mire, eso es ser egoísta, mire. Ellos se insertan en el texto. Esto está hablando de nosotros, los que antes conoció, los que antes predestinó, los que antes justificó. Esos somos nosotros. No, señor, no son ustedes, no somos nosotros los que Pablo está refiriendo aquí. Es a Israel, a ese pueblo que antes conoció, Israel, a esos santos del Antiguo Testamento. Esos fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados en tiempo pasado. Nosotros todavía no hemos llegado a esa gloria. Por eso cuando se refiere a nosotros se habla de una gloria venidera, no una gloria que ha sido cumplida ya, no la gloria que hemos alcanzado ya, no, una gloria venidera. Y es por eso que Pablo no puede estar hablando de las mismas personas, porque eso confunde. No puede estar hablando de una gloria postrera o una gloria, en el pasado y una gloria futura. Eso confunde a la audiencia.